Bueno, aquí vemos ilustrado cómo es la adición electrofílica de un ácido halogenado a un alqueno. El protón del ácido es el electrófilo y reacciona con el alqueno para formar un carbocatión. El ion haluro reacciona rápidamente con el carbocatión para formar un producto estable en el que los elementos del ácido halogenado se han añadido a los extremos del doble enlace. El químico ruso Vladimir Markovnikov fue el primero que explicó la orientación de la adición del ácido halogenado a los alquenos, estableciendo la siguiente regla conocida como regla de Markovnikov. La adición de un ácido protonado al doble enlace de un alqueno da lugar a un producto con el protón del ácido enlazado al átomo de carbono que tenga el mayor número de átomos de hidrógeno. Esta orientación de la adición electrofílica de ácidos fuertes a un alqueno está determinada por la estabilidad y velocidad de formación de los carbocationes intermedios. Entonces, en el caso específico del bromuro de hidrógeno, la adición de bromuro de hidrógeno a un alqueno puede ocurrir de acuerdo al mecanismo recientemente explicado, que sigue la orientación Markovnikov, pero cuando esta adición procede en presencia de peróxidos, se invierte la orientación de la adición. Es decir, la regioquímica de la reacción cambia. El mecanismo debe ser, por tanto, diferente. Cuando se añade bromuro de hidrógeno exclusivamente, pero no cloruro de hidrógeno o ioduro de hidrógeno en presencia de peróxidos, la orientación de la adición se invierte y podemos hablar en ese caso de adición anti-Markovnikov. El hidrógeno del ácido se une al carbono del doble enlace que tiene menos hidrógeno. Debemos tener en cuenta entonces que solo sucede con bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos. Cloruro de hidrógeno y ioduro de hidrógeno se añadirán siempre según la regla de Markovnikov, incluso cuando estén en presencia de peróxidos. La explicación está en que solamente el bromuro de hidrógeno posee la energía de enlace adecuada para una ruptura radicalaria. El cloruro de hidrógeno tiene un enlace muy fuerte y el ioduro de hidrógeno tiende a romperse de forma heterolítica formando iones. Podemos justificar esta inversión de la orientación de la adición inspeccionando el mecanismo de reacción. Es una adición que en lugar de proceder mediante iones, procede mediante radicales libres. Por eso hablamos de adición radicalaria de bromuro de hidrógeno a un alqueno. Podemos ver que en la etapa de iniciación el enlace oxígeno-oxígeno del peróxido, que es un enlace bastante débil, se puede romper por acción del calor o puede ser por acción de la luz, dando lugar a dos radicales peróxido. Estos son los que catalizan la adición anti-Markovnikov del bromuro de hidrógeno.
Los radicales libres peróxido que se generaron en la etapa anterior reaccionan con el bromuro de hidrógeno para formar radicales bromo. El radical bromo, que no tiene completo el octeto de electrones en su capa de valencia, es decir, es una especie deficiente en electrones y por lo tanto es electrofílico, se adiciona al doble enlace del alqueno formando un nuevo radical libre con un electrón sin aparear en el átomo de carbono. Este radical libre reacciona con una molécula de bromuro de hidrógeno para formar un enlace carbono-hidrógeno y generar otro radical bromo. El radical bromo regenerado reacciona con otra molécula de alqueno y así continúa la reacción en cadena. Cada paso de propagación comienza con un radical libre y termina con otro radical libre. El número de radicales libres es constante hasta que se unen y acaba la reacción en cadena. Cuando se forma este radical, se forma el radical más estable, aquel en el cual el electrón desapareado está en el carbono más sustituido. En este mecanismo, dado que es general, no se observa la orientación anti-Markovnikov, pero miremos este caso. En primer lugar, se adiciona, entonces en el primer paso de propagación, el radical bromo. Lo hace al carbono terminal para generar de esta manera un radical alquilo secundario. Si este radical bromo se hubiese adicionado a este carbono, el radical alquilo resultante hubiera sido un radical primario, más inestable o menos estable que el radical generado cuando el bromo se adiciona al átomo de carbono que más hidrógeno tiene. Bueno, veamos otro tipo de reacciones de adición electrofílica al alqueno, que es la adición de agua, conocida también como reacción de hidratación. El agua por sí misma es un ácido débil. Sin embargo, con pequeñas cantidades de ácido sulfúrico, se convierte en un ácido fuerte. Ese ácido sulfúrico sirve como catalizador de esta reacción de adición de agua. El producto de esta hidratación ácida de alquenos es un alcohol. Las partes del electrófilo o del agua se unen. Un hidrógeno a un carbono del doble enlace y un hidroxilo al otro carbono que porta el doble enlace. Este tipo de reacciones constituye la principal fuente industrial de alcoholes simples y por proceder por un mecanismo de adición electrofílica sigue la regla de adición de Markovnikov, es decir, se obtienen alcoholes secundarios y también alcoholes terciarios, pero no alcoholes primarios, a excepción de cuando el alqueno de partida es el eteno, en el cual se obtendría un alcohol primario como es el etanol. Veamos cómo es el mecanismo de adición de agua y ácido al alqueno. En primer lugar, el primer paso es la protonación del doble enlace para formar un carbocatión. Es decir, es el primer paso en un mecanismo de hidratación, es similar
al primer paso de la adición de un ácido halogenado. El protón se añade al extremo menos sustituido del doble enlace para formar el carbocatión más sustituido. En un segundo paso, el agua, que es el nucleófilo, ataca al carbocatión para dar lugar, después de la pérdida de un protón, al alcohol con el grupo hidroxilo en el carbono más sustituido. Al igual que en la adición de los ácidos de hidrógeno, la hidratación es regioselectiva. Sigue la regla de Markovnikov, dando un producto en el que el nuevo hidrógeno se ha añadido al extremo menos sustituido del doble enlace. Veamos en la siguiente imagen una animación de cómo procede el mecanismo de reacción. Se protona el alqueno dando el carbocatión, el nucleófilo, que es el agua, se une al carbono que porta la carga positiva, obteniéndose un alcohol protonado, también conocido como ion oxonio, que es la carga positiva sobre el oxígeno. Una molécula de agua actuando como base es la encargada de desprotonar al ion oxonio, generando el alcohol producto de la reacción de adición. Bueno, y vamos a ver otro tipo de reacciones que experimentan los alquenos, como es la hidrogenación. Hidrogenación catalítica de alquenos. Lo vimos a esta reacción cuando vimos métodos de obtención de alcanos. En esta instancia de la materia vamos a ver la hidrogenación de alquenos como una de las reacciones típicas de la familia. Vamos a considerar el mecanismo de reacción y la estereoquímica más detalladamente que cuando lo mencionamos a este método de obtención de alcanos. La hidrogenación de alquenos formalmente es una reacción de reducción mediante adición de hidrógeno al doble enlace para dar lugar a un alcano. El proceso generalmente requiere de un catalizador que contenga platino, paladio o níquel. Para la mayoría de los alquenos, la hidrogenación se produce a temperatura ambiente utilizando hidrógeno gaseoso a presión atmosférica. El alqueno normalmente se disuelve en un alcohol, un alcano o ácido acético. Se añade una pequeña cantidad de catalizador de platino, paladio o níquel y la mezcla se agita vigorosamente durante el proceso de la reacción. La hidrogenación ocurre en la superficie del metal, donde la solución líquida del alqueno se pone en contacto con el hidrógeno y el catalizador. El hidrógeno gaseoso se absorbe sobre la superficie del catalizador. El catalizador debilita el enlace hidrógeno-hidrógeno. Por su parte, el alqueno también se absorbe en la superficie del metal y su orbital pi interactúa con los orbitales vacíos del metal. La molécula de alqueno se desplaza sobre la superficie hasta que colisiona con un átomo de hidrógeno unido al metal y se produce la reacción, regenerándose el catalizador. En la siguiente pantalla vemos otra manera de representar el mecanismo de reacción. La superficie del catalizador, el hidrógeno,
el alqueno, la escisión del enlace hidrógeno-hidrógeno y la formación de enlace hidrógeno catalizador. El alqueno también se absorbe sobre la superficie del catalizador y al colisionar con los átomos de hidrógeno se produce la reacción. Esta reacción es un ejemplo de catálisis heterogénea, porque el catalizador, que es sólido, se encuentra en distintas fases que los reactivos, que se encuentran en solución. Hay también reacciones de catálisis homogénea, en la cual los reactivos y el catalizador están en la misma fase. Bueno, vamos a ver que este tipo de reacciones son estereoespecíficas, dado que los átomos de hidrógeno se adicionan desde la superficie sólida y por el mismo lado del alqueno. Por lo tanto, la estereoquímica de la reacción es zinc, es decir, los átomos de hidrógeno se adicionan de la misma cara del alqueno. Bueno, allí podemos ver una animación del mecanismo de reacción. Bueno, ¿qué ocurre en el caso de tener un dieno conjugado, como el 1,3-butadieno? ¿Cómo procede la adición de ácidos halogenados a estos dienos conjugados? Podemos observar que se obtienen dos productos, una mezcla de dos productos. 3 bromos, 1 buteno, resultante de la adición 1,2, es decir, se adicionan el hidrógeno y el bromo en carbonos adyacentes. Sin embargo, otro de los productos inesperados es el producto de adición 1,4, donde el hidrógeno y el bromo se adicionan a los carbonos 1 y 4, obteniéndose 1 bromo 2 buteno. La explicación está en el mecanismo de reacción. El primer paso es la adición del electrófilo, el protón del ácido halogenado, al carbono que más hidrógenos tiene para generar un carbocatión. Pero este no es un carbocatión cualquiera, es un carbocatión alílico que se estabiliza por resonancia. Estas dos son las estructuras contribuyentes al híbrido de resonancia del carbocatión. De acuerdo a que el nucleófilo se adicione al carbono 2 o al carbono 4, será el producto de la adición. Para terminar, vamos a ver lo que se conoce como transposiciones. Siempre que un mecanismo incluya la formación de carbocationes, muchas veces esta formación de carbocationes va acompañada por transposiciones. ¿Qué es una transposición? Un reordenamiento estructural que tiene lugar por desplazamiento de grupos metiluro o hidruro adyacentes al carbono con carga positiva. Ocurre cuando el carbocatión transpuesto es más estable que el inicial. Por ejemplo, la adición de bromuro de hidrógeno al 3-metil-1-buteno da el producto esperado, 2-bromo-3-metilbutano. Sin embargo, el producto principal es otro, no es el esperado, es el 2-bromo-2-metilbutano. O, en el caso del 3,3-dimetil-1-buteno, obtenemos como producto principal 2-cloro-2,3-dimetilbutano
en lugar del esperado 3-cloro-2,2-dimetilbutano. Vamos a explicar mediante el mecanismo de reacción lo que son las transposiciones. Aquí tenemos una reacción de hidratación de un alqueno para dar un alcohol. El producto esperado sería el 3-metil-2-butanol. Sin embargo, el producto principal es el 2-metil-2-butanol. El primer paso del mecanismo es la adición del electrófilo al carbono terminal para generar un carbocatión secundario. Sin embargo, se puede producir un reacomodamiento estructural mediante la migración de hidruro de un carbono al adyacente, al que tiene la carga positiva, para convertir el carbocatión secundario en uno terciario que es más estable. De acuerdo a que el nucleófilo, que es el agua, ingrese en este carbocatión secundario, tendremos este alcohol, y si el nucleófilo ataca a este carbono terciario, obtendremos este otro producto mayoritario.